Diario de Joan Gallardo, 9 de febrero de 2024. Querido diario, sigo dándole vueltas al tema de la dignidad, hasta el punto en el que ayer mismo escribí el siguiente pensamiento que dice así: rodéate de gente que no te permitiría hacer nada que atentase contra tu propia dignidad. Este es uno de los motivos más importantes por los que insisto tanto con la cuestión del entorno. El entorno es crucial. En todas las épocas de la vida lo es, pero si se me apura, aún lo es más en la juventud, en la adolescencia y en la primera etapa de la adultez. Y es así porque normalmente es ahí donde se empieza a dirimir quién serás y qué posibilidades tendrás en la vida. La cruda realidad es que si eres un bala perdida a los 25, será raro que a los 35 seas alguien respetable, por decirlo así, ¿no? Salvo que te conviertas en una de esas historias maravillosas que hablan de alguien que se reformó casi de forma milagrosa en una etapa ya más tardía de la adultez. Pero ojo, que todos conozcamos historias así no significa que sean las más habituales y normales, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que nadie habla de aquel que era un desastre a los 25 y a los 40 seguía siéndolo. Voy a contar una historia. Yo cuando era chaval teníamos una pandillita en el barrio. Éramos bastantes críos, lo suficientemente salvajados como para meternos en problemas casi por defecto. Pero claro, dentro de ese grupito de niños salvajes los había más salvajes y los había también menos salvajes. Yo era de los más tranquilos. Tenía mucha mala leche, pero sabía contenerla bastante bien y sobre todo ya era capaz entonces de valorar los riesgos y las posibles consecuencias y repercusiones de mis actos. También sucedía que dentro de la pandilla todo el mundo tenía sus favoritos, yo tenía mis favoritos, y en especial uno de ellos, sobre todos los demás, que era el que yo más quería de todos. Una vez, un día cualquiera, era verano, no había gran cosa que hacer, nos pareció buena idea ir a ver si había algo de valor en los muchos coches abandonados que había en aquellos tiempos por mi pueblo. Supusimos que muchos de ellos no tendrían cristales, no tendrían ventanas ya, y que algunos no tendrían ni puertas, así que no tenía por qué haber mucho problema. Era encontrar un coche que tuviese esas condiciones, entrar, buscar y a ver si encontrábamos algo. Fin, no había nada más. Esperábamos, yo que sé, que hubiese suelto debajo de los asientos y cosas de este estilo, algún CD de música, algún cassette y tal. Era todo lo que esperábamos encontrar, no mucho más. Lo que pasó es que todos los coches que encontrábamos tenían los cristales intactos y las puertas cerradas con llave. Y al quinto o sexto coche que encontramos ya nos situamos en fase de abortar misión porque entendíamos que no íbamos a encontrar ninguno con las características que estábamos buscando. Y fue así cuando de repente el más salvaje de todos nosotros, que era un chaval que era la hostia, y este es uno de los que no se reformó, gritó: ¡apartaos, pringaos! Así de repente. Fue darnos la vuelta y ya vimos volar un pedrusco, una piedra del tamaño de una naranja bastante grande, más grande que un puño. Y ¡zas! Le dio a la ventana del copiloto y el cristal estalló en 1000 pedazos. Nos quedamos, y nunca mejor dicho, de piedra. La verdad, todo se ha dicho, es que fue espectacular, tanto el ruido como el efecto de los cristales, pero sobre todo lo que sí fue muy espectacular fue el hecho de que se hubiese atrevido a hacer algo así. Nos quedamos petrificados. Entonces, después de él, el segundo más salvaje se sumó a la fiesta, ¿no? Y reventó el cristal de otro de los coches abandonados que había por ahí. Y luego otro le siguió y otro y otro. Yo no. No sé por qué, aquello no me dio buena espina. Me parecía que hacía demasiado ruido, que íbamos a llamar la atención de alguien del bloque de al lado, y yo me contuve y no participé. Pero entonces, mi amigo, del que he hablado antes, mi queridísimo amigo, que tenía un padre al que se le iba la cabeza con muchísima frecuencia, se agachó a coger
una piedra de un tamaño similar a las que ya habían tirado los otros. Yo cuando le vi hacer eso, se me vino a la mente la imagen de su padre, enterándose de todo aquello y haciendo pues lo que ya imaginas, ¿no? Y entonces yo fui hacia él y lo agarré del brazo, lo sujeté antes de que lanzase la piedra. Y le dije, si tu padre se llega a enterar de esta, te corta los huevos. Suelta esa piedra y vámonos de aquí. Le tuve que insistir mucho, ¿eh? Y tuvimos que aguantar después el típico e instantáneo que no tenéis cojones o qué, de parte de los demás miembros de la pandilla, pero finalmente me hizo caso a base de esa insistencia y de no rendirme y finalmente nos fuimos. Al día siguiente me enteré de que al resto de la pandilla los había pillado la poli con las manos en la masa. Alguien efectivamente se había enterado del jaleo, había llamado a la policía y los habían pillado con las manos en la masa ahí, justo ahí. Y es que le dieron además una pedrada a un coche que no estaba abandonado, sino que simplemente era viejo. Y les cayó la del copón a unos y a otros la del pulpo. Mi amigo entonces no paraba de agradecerme que le hubiese salvado el culo, que hubiese pensado en él, en su integridad y también en su dignidad. Pues a esto me refiero, ¿eh? Rodéate de gente que no te permitiría hacer nada que atentase contra tu propia dignidad. Nada más. Nos vemos el lunes, seguro. Paz.